Martes a las 10, ¿no? Era a las 11 porque yo tengo posibilidad, sí, a las 10, pero tengo... A ver, déjenme ver. Sí, le podemos dejar por lo pronto. Lo que pasa es que tengo diseño de trabajo de titulación y eso es presencial. Pero si hay red en la poli y si hay alguna situación me conectaría desde una de las aulas. Entonces, dejémosle así por lo pronto, ¿ya? Entonces, dejémosle el martes a las 10. Ya, chicos. ¿Está activa la asistencia? No sé si me pueden dar revisando. No, Inge, no está activa. Ah, ya. Ahorita les activo. Denme. Ya, chicos. Registren su asistencia. Bien, chicos, el día de hoy nosotros vamos a empezar ya con la primera unidad de estadística, ¿no? Entonces, en la primera unidad se va a hablar de la estadística descriptiva y para hablar de ella hay que entender qué es la estadística. Hay que entender la diferencia entre estadística descriptiva y la estadística inferencial. Y también hay que entender terminología clave como una muestra y una población. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a ir analizando. Bien, la importancia de la estadística y la estadística descriptiva. Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Bien, chicos, entonces, como preámbulo de todo, vamos a decir que la estadística es un estudio de métodos que se hacen para levantar información, para recolectarla, para resumirla, para organizarla, para presentarla, para analizarla y para usar todos estos datos con algún fin. No sirve de nada que nosotros tengamos una cantidad masiva de datos y estos datos no tienen una información. Había dicho en la mañana, ¿no? Los datos no son nada, sino estos no indican algo, no informan algo. Y no sirve de nada tener una información masiva si no puedo entender qué significa.
Es por eso que existe la estadística. Entonces, se refiere a la manera en que podemos derivar conclusiones válidas y a la formación de decisiones razonables en base a semejantes análisis. O sea que vamos a tener una cantidad de información, vamos a utilizar las herramientas de estadísticas o las formas de estadísticas para representar datos mediante gráficas, numéricas y ese tipo de análisis con el fin de obtener información más resumida. Es decir, que me indique más y algo, que me dé a entender algo. Como les dije, es como que ustedes están mirando un coliseo lleno de personas y solo puedo decir que hay muchas personas. Pero cuando entra la estadística, yo podría decir, si conozco cierta información, si conozco que la mayoría de las personas tienen 30 años y que luego hay pocos niños y que también la mayoría de las personas tienen sobrepeso, ya eso me da muchos indicadores para poder dar ciertas conclusiones o poder hacer un análisis. En su caso, un análisis ambiental. Entonces, cuando nosotros hacemos la recolección de datos de un grupo de observaciones, a menudo es imposible o impráctico observar toda la población. De manera que, en lugar de examinar el grupo en su totalidad, al que le llamamos la población o universo, es mejor examinar solamente una parte de la población a la que le vamos a llamar muestra. ¿Ya? En este momento lo que queremos asimilar es la terminología, población y muestra. Ejemplo, estamos en el Ecuador, bueno, algo más sencillo. Somos el equipo de estudiantes de Ingeniería Ambiental de cuarto A. Somos alrededor de, vamos a ponerle 50 estudiantes. Pero yo, para poder calificar, por ejemplo, sus trabajos, es un trabajo bien grande porque tengo que ir abriendo cada uno de sus deberes, ir revisando y asignándoles una nota. ¿Ya? Entonces, por ahí yo sí lo hago, pero en un reporte no indica nada a la persona que está luego, por ejemplo, al coordinador de carrera, que tenga una cantidad de 3 hojas con notas de los estudiantes de cuarto A. Para él es necesario, o tal vez sería más fácil, que haga un análisis estadístico y diga, ya, pero de estos, ¿cuál es la media? ¿Cuál es la nota media entre ustedes? O, ¿sabes qué? En lugar de analizar a todos los estudiantes, ¿por qué no analizamos a una muestra? ¿Ya? Si esta muestra es lo suficientemente representativa de la población, que seríamos los estudiantes de cuarto B, entonces cuando yo recoja esta muestra, digamos que son 20 estudiantes y ya no 50, y yo saque la media de sus calificaciones, probablemente se acerque lo más posible a la media de todos los 50, que sería la población. ¿Sí? Más o menos por ahí es el ejemplo, ¿ya? Vamos a verlo más adelante. Aquí está. Población es todo el grupo de ítems que tiene una característica en común. Por ejemplo, si ustedes van a estudiar los ecosistemas, ecosistemas lacustres, no sé si está bien dicho, me corrigen, de todo el Ecuador, ¿ya? Pero son muchos, ¿y cómo vamos a tantos? Entonces, por ahí hacer una muestra, ¿no? De los más representativos o ir particionando los que tienen un área entre 20 hectáreas y otros de entre 20 y 50 hectáreas, y de esos tomar unas pequeñas muestras. Entonces, todo esto es un diseño de estadístico que ya van a ver más adelante, de estratos o de conglomerados, y todo depende de lo que ustedes quieren investigar. Entonces,
son alternativas para tener resultados lo más cercanos posibles a la realidad sin la necesidad de estudiar a la población entera. Pero ahí surge algo que yo les había dicho esta terminología antes, ¿no? La población es todo y una muestra es una parte de esa población, pero que es lo suficientemente representativa como para que estos resultados puedan ser considerados lo más semejantes o lo más cercanos a los resultados que se obtendrían si estudiáramos toda la población, ¿ya? Entonces, ahí surgen dos tipos de estadística, la descriptiva y la inferencial. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es una estadística descriptiva? Allí en su palabra mismo está el concepto. Si yo tengo un set de muestras o digamos un set de datos de información, datos informativos, puedo con esos datos resumir toda su información, su media, el valor máximo, el mínimo y sugerir cierta hipótesis. Pero cuando ya nos basamos en esos datos, porque esos datos, esos resultados son de esta muestra. El momento que nosotros trabajamos estadísticamente sobre un set de datos, independientemente si es la muestra o la población, en ese momento estamos haciendo estadística descriptiva. Pero el momento que ya pasamos a hacer una aproximación y decimos que estos resultados y contrastamos con nuestra hipótesis, vienen a ser los resultados del estudio grande de la población, ya hablamos de estadística inferencial. ¿Sí? ¿Se entiende? Hasta ahí preguntas porque esto es muy importante que quede bien claro. ¿Puede volver a repetir? Repito. Sí, por favor. Ya, verán chicos. La población es todo, ¿sí? ¿Entendido? Digamos, la población es toda la población de Riobamba o la población es todo, pongo mi ejemplo porque estoy estudiando el ecosistema herbazal del páramo, es todo el herbazal del páramo. Pero yo no podría ir a medir todo el herbazal del páramo. Necesito ir y hacer muestras, es decir, medir o levantar información un poco más pequeña que lo puedo llegar a hacer, ya sea en un mes, en 2 meses, en 3 meses, pero lo puedo llegar a hacer, ¿sí? Cuando yo levanto esa información, esa es una muestra de mi población que va a ser mi objetivo final. ¿Sí? Si dejamos de lado la población como objetivo final, que siempre es lo que va a pasar, por ejemplo, en una tesis, en mi caso, estoy estudiando el herbazal del páramo, esa es mi zona de estudio, pero hago mi muestra que estoy analizando puntos en el herbazal del páramo. Ya, esta muestra, digamos que son 50 puntos. Esta es una muestra de mi población, porque mi población tiene, dependiendo de cada cuánto yo quiera, podrá tener infinita cantidad de puntos. Estos datos, esta pequeña muestra, cuando la llevo a analizar estadísticamente, es decir, cuando yo veo cuál es el máximo, el mínimo o todo lo que yo quiera hacer estadísticamente con esos datos, todo lo que esos datos reflejen, todo lo que esos resultados, perdón, reflejen de esos datos es estadística descriptiva. Sí, porque es algo real, es sobre lo que medí, sobre lo existente, sobre lo que pude ver, sobre esa muestra. Pero cuando ya utilizo estos resultados para inferir, ¿qué es inferir? Inferir es deducir. Entonces yo digo, como aquí en la muestra obtuve estos resultados y como yo considero que estos resultados me indican degradación, me indican algún tipo de fenómeno ambiental, entonces estadísticamente tengo las herramientas para inferir algo más grande. Es decir, todo mi ecosistema Osogoche está en estado de degradación o está muy bien conservado o está erosionado. Pero no estudié a todo el ecosistema, estudié a una muestra. Pero esta muestra fue lo suficientemente buena para poder yo acertadamente
y por medio de estadística inferencial poder llegar a esa conclusión, ¿sí? De pronto ahí ya está más claro. Sí. ¿Sí? Bueno, sigamos. Entonces, la estadística descriptiva, ¿sí? Sobre nuestra muestra, esto era como una base, ¿no? La muestra es ahora los datos, lo que tenemos. Entonces, viene a asomar esta estadística descriptiva y ahí está la palabra, es clave, porque estamos describiendo lo que vemos, nada más. No estamos ni pronosticando, ni asumiendo, ni, qué sé yo, atando cabos, se podría decir, como cuando tienen algo en mente, pero no tienen la certeza, ¿no es cierto? Entonces, eso es descriptivo, porque solo están contando lo que salió, lo que se vio, los resultados. Ya si ustedes empiezan a decir que esto puede significar tal cosa, eso ya es inferencial, ya están infiriendo algo, ¿sí? Y que pueden tener razón, pero hay un nivel de confianza en que eso puede ser 80% posible que sí, 90%, y eso es otra cosa. Ahora, bueno, la estadística es la ciencia de los datos que implica recolectar, clasificar, sintetizar, organizar, analizar, interpretar la información. Como les dije, no solo es necesario tener una gran cantidad de datos, sino que estos datos sean buenos. Porque si tengo, digamos que somos nosotros, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de que somos somos, no sé exactamente, creo que son 47 o 48 en cuarto A. Y digo, vámonos todos a medir. Y a cada uno le entrego una misión de medir 20 muestras. Y al final es lo que hicieron. No vayamos a medir, ¿por qué no nos vamos por ahí a comer algo? Y luego se encuentran con otros compañeros y dicen, díctame tus resultados y ya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estadísticamente no voy a saber quién hizo mal, sino que ya voy a tener un error. ¿Por qué? Porque todo ambientalmente o en todas las ciencias, todos los datos están ahí por algo o están conectados con otras variables por algo. Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, el grupo A, un grupo 1, obtuvo sus 20 muestras, pero esas 20 muestras estuvieron muy bien hechas? ¿Y qué pasa? Que el grupo 2 se fue al karaoke, se fue a comer y luego les copió, pero el grupo 1 se fue a medir en un lugar erosionado y el grupo 2 se fue a medir en plena vegetación verde del herbazal del páramo. Entonces, ¿qué pasa? Que esos resultados prácticamente se anulan. ¿Por qué? Porque si yo tengo datos buenos y por ahí les pongo datos malos, ya mi estudio no es confiable, ya no sirve. Prefiero que los datos malos no estén. No tengo 20 datos buenos, pero tengo 20 datos que sí son buenos, ¿sí? Entonces eso es muy importante, tener una calidad de datos buena. Ahora, la rama de la estadística que se dedica a la organización, síntesis y descripción del conjunto de datos es la descriptiva, como les dije, es la que describe lo que se tiene. Se llama estadística descriptiva. Y como les digo, los datos hablan claramente cuando están organizados o informan algo. Siempre les digo, los datos lanzados así no indican nada, pero si ya le voy poniendo un código, un orden, ya viene a ser una información relevante. Entonces, en este sentido, vamos a explorar, a describir los datos, a condensar información y vamos a entender más estos conceptos, ¿sí? Para poder implementarlos o utilizarlos en cualquiera de sus actividades en torno a su carrera. En la segunda parte, bueno, dentro de la estadística descriptiva tenemos dos opciones. O bueno, multivariada también podría ser, pero bueno, vamos a analizar univariada y bivariada. Univariada, ¿qué quiere decir? Que únicamente estoy analizando un aspecto.
digamos que tengo ubicaciones o tengo lugares o nombres de muestras, digamos, de qué es lo que suelen medir ustedes generalmente o lo que han medido hasta ahora ambientalmente. Digan. Chicos, ¿están ahí? Longitudes, pesos, volúmenes. Longitudes, pesos, ¿ya? Entonces han medido longitud, peso. Digamos pesos. Y si yo estoy analizando únicamente un lugar o un objeto mediante su longitud y voy a analizar todas esas longitudes, es una descripción univariada. Si ya luego quiero analizar los resultados de la longitud versus el peso, entonces ya es algo bivariado. Entonces ya estoy analizando no solo en base a una variable, sino a dos variables. Y si luego a más de eso le añado la componente espacial, es decir, en dónde están ubicados, ya eso viene a ser una estadística espacial o lo que se llama geoestadística, ¿sí? Los métodos para realizar la descripción de un conjunto de datos se clasifican en gráficos y numéricos. Los métodos gráficos impactan más visualmente y al usuario le dan una idea más clara de cómo están dispuestos los datos. Y por lo general los métodos numéricos entregan un valor final que por su cercanía o por estar lejos de otro me indican si estamos haciendo las cosas bien. Por ejemplo, la precisión. Digamos, si tengo un 0.9% de precisión, obviamente está muy bien, pero si tengo un 0.2 ya está mal. O sea que estamos prácticamente errando en todo, ¿no? Entonces, y los métodos gráficos nos ayudan para ver la disposición o la dispersión o la ubicación de los datos unos contra otros. Miren, aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hay una gran cantidad de datos. ¿Me indican algo? ¿Ustedes creen que esto indique algo? ¿Es un dato? ¿Es una información? Por último, ¿es una información geográfica? ¿Qué es lo que estamos viendo? Un conjunto de datos. Conjunto de datos, ¿sí? Sí. ¿Son datos informativos o son datos nada más? Solo datos, creo. Solo datos. ¿Sí? Solo Solo datos datos. que Solo. no sé de qué, sí tengo valores, pero no sé de qué. Si esto es el peso en general de todos ustedes, ahí sí ya serían mis datos informativos, ¿no? Por ejemplo. Ahora, vamos a ver, estamos en la parte de métodos gráficos. Primero tenemos al más utilizado, que son las tablas de frecuencia y los histogramas. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Tiene una gran cantidad de datos. Bueno, aquí está solo la parte de datos, pero asumamos que esto es el peso de individuos o es de la masa o los miligramos de materia orgánica, los miligramos de carbono vegetal, no sé, algo, ¿ya? Entonces, supongamos que es eso y yo ahí no veo nada. Pero, ¿qué pasa? Lo puedo ordenar y lo puedo dividir en clases. Es decir, quiero dividirlo en las que yo considere que me representarían para mí visualmente en algo. Digamos, quiero saber entre 0 y 10, entre 10 y 20, entre 20 y 30, y yo me genero las clases. Y luego veo de estos datos cuáles son los que entran en esa clase, ¿sí? En ese rango, ¿sí? Por ejemplo, ¿quiénes pesan entre 0 y 10 miligramos? O quienes pesan entre 120 y 130. Aquí en mi tabla de frecuencia, díganme ustedes cuál es la clase que tiene más cantidad de datos. ¿Cuál sería? Entre 110 a 120. 110. El de 110 a 120, ¿no? Sí. Este, Sí, sí, hija. esta es la clase que tiene Sí. una mayor cantidad de datos. Eso en la tabla de frecuencias. La que menos, ¿cuál sería?
De 120 Será a 10. La de 20 a 30 y De 30. 20 a 40. De 20 a 40. De 20 a 30, 30, 40. de 30 a 40. Perfecto. Ya, esta 30, tabla me indica cuál. Ahora vamos a la parte de acá. Este es el histograma y me indica exactamente lo mismo, pero en una forma gráfica. Esto es lo que solemos mirar en los estudios de investigación, en los artículos científicos, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto, por lo general se ven los histogramas de frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Por ejemplo, me dice, aquí está la variable, la cantidad, y aquí es, perdón, aquí está la clase y aquí está la frecuencia. Es decir, tenemos 0, 0 en la clase de 0 y 10, ¿sí? En la clase de 0 y 10. Y así sucesivamente. Déjenme ver si está bien. 25. Bueno, lo que pasa es que aquí está puesta en, como que le hubiéramos numerado aquí 1, 2, 3, 4, ¿sí? No está con el límite de la clase. Sí, porque, a ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. 15 por ahí. Puede ser eso. Pero bueno. Entonces, no, es que esta es la clase, ya ven, ya me confundí yo. Esta es la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de los datos. Entonces aquí tenemos en la clase de 0 y 10. La clase de 0 y 10, ¿cuántos tenemos? 1. ¿Sí? Casi les confundo yo más. En la clase de 10 y 20, ¿cuánto tenemos? 1, ¿sí? ¿Sí está bien? 1. Ya, entonces veamos otro. La clase de 10, 20, 30, 40. De 40 a 50. De 40 a 50 tenemos 3, ¿sí? Tenemos 3. 1, 2, 3, ¿sí? Esa es la manera en la que se ve el histograma. Ahora, cuando yo miro esto, miren cómo se forma aquí una curva a la que se llama, o científicamente le dicen la campana, ¿sí? La campana de Gauss. ¿Sí ven? Ya. Entonces, cuando yo miro este gráfico, la parte más cercana a 0 y la parte más lejana, ahí es que yo estoy mirando cómo se distribuyen los datos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo yo podría saber que hay un dato que es un poquito sospechoso y que para mí serían los chicos que se fueron de karaoke? Si yo veo que hay unos sets de datos que están por acá súper solos y se alejan de toda esta curva que me parece que está normal. Por eso se le llama la curva normal. ¿Por qué? Porque es normal que existan valores altos y valores mínimos, ¿sí? Un poco más grandes, menos concentrados y un poco más chicos, menos concentrados. Pero ya cuando hay excesos, o sea que ya no es tan normal, o como por ejemplo si estoy viendo estaturas, que existan valores de personas de 3 metros, ya para mí eso no está bien, ¿no? Entonces, ahí a criterio del usuario yo podría decir, bueno, estos datos no me sirven, estos datos me están dañando mi investigación, los quito y veo mi distribución y digo, esto sí es más correcto, entonces vamos al siguiente paso, ¿sí? Entonces, este para mí es uno de los más utilizados y es el que más me gusta, por ejemplo. Ahora, los histogramas también se pueden hacer de una manera acumulada. Por ejemplo, antes lo teníamos entre el valor, el rango, pero no incluía al anterior. Entonces, de 0 a 10 y de 10 a 20, no de 0 a 20. Acá sí se va acumulando, ¿sí? Pero es una manera de representar gráficamente. Como digo, para mí, mejor porque ya yo tengo bien separado lo que quiero ver. Y muy gráfico la parte de la normalidad. Siempre la curva normal lo que me indica es los valores que están aceptables entre un rango, no el mínimo, el máximo y, bueno, lo normal extremo que sería, ¿no? Bueno, y luego ya vienen las medidas de sesgo y demás, pero eso ya es otra cosa que vamos a tener que analizar más adelante.
Como les dije, también se puede representar en tablas de frecuencia acumuladas. Y también existen los llamados gráficos de probabilidad. Estos son, si ustedes los leen, leen esta definición, es como para marearse y despecharse, pero bueno, no se usa mucho, pero lo que quiero, bueno, voy a leerles para ver si lo van entendiendo y luego deducimos, ¿sí? Este gráfico dice, para construir un gráfico de probabilidad, los n valores de los datos, es decir, todos los datos, se ordenan de menor a mayor. Primero lo que hago es ordenar los datos. Y cada valor zi, es decir, cada valor de dato en determinado orden, ya sea desde el 1 hasta el n, porque están todos ordenados del 1 al n, se va a representar en la gráfica, es decir, este valor z va a estar aquí en la gráfica. ¿Sí? ¿Y cuál es esta probabilidad acumulada? Entonces, se grafica con una proporción de datos que me indican la probabilidad de que existen datos menores a ese. ¿Ya? Esa probabilidad se calcula de la siguiente manera. Entonces, si tenemos 10 datos, por ejemplo, tenemos datos ordenados de 1 hasta 10, ¿no? Ese sería de I1 hasta 10. Y esa probabilidad viene a ser a la que toque. Por ejemplo, 1 menos 0,5 dividido entre 10. Entonces, y en ese caso es del orden que ocupa el dato considerado en el vector ordenado de menor a mayor. ¿Se marearon? Yo sé que sí, ¿no es cierto? ¿O está claro, chicos? Sí, varía un poco. Ya se marearon. Vamos a hacer en el pizarrón, ¿sí? Espérenme un ratito. Voy a dejar de compartir para hacer ahí. A ver, tengo por acá. Ya. Entonces, decimos que tenemos los datos. Y su orden. Los datos sería el dato 1, por ejemplo, el Z. A los datos les vamos a llamar Z, ¿sí? Entonces, digamos que son 10 datos. Entonces, 1, 2, 3, 4, hasta 10. Esto sería lo que dice de I hasta N. Aquí sería I igual a 1, acá I igual a 2, es el orden de los datos. Ahora, vamos a poner los datos. Entonces, vamos a inventarnos 10 datos, pero ¿qué nos dice? Que los datos tienen que estar de menor a mayor. Entonces, vamos a poner que sea 3, 5, 8, 9 y por ahí que esté el 50. ¿Ya? Entonces los datos están ordenados de menor a mayor. Este sería el dato ZI, que es su posición. Entonces, ¿por qué? Porque ocupa el orden I. Entonces sería el dato que se llama Z, es el nombre del dato, el dato que se llama Z en la posición 1, que sería la posición I igual a 1, ¿sí? Ese es el dato. Entonces, eso es lo que hace este proceso. Ordena los datos, entonces tienen un orden de 1 hasta n, hasta la cantidad de datos, y la probabilidad, esperen que voy a ver en qué parte escribo para que se vea. La probabilidad de
se le llama de que Z sea menor o igual al dato que estamos analizando. Es igual a I menos 0.5 dividido entre N. Entonces, si yo estoy analizando a mi primer punto de la gráfica, digamos al punto 3, ¿cuál sería? Sería I, este dato es el primerito, entonces I es igual a 1 menos 0.5 dividido entre, ¿cuántos datos tenemos en total? 10. 10. ¿Ya? 1 menos 0.5 dividido entre 10 es, yo lo había hecho 0.05. 0.05. ¿Ya? Entonces, en esa gráfica que está en la pantalla, estaría representado aquí la variable. ¿Cuál es la variable? Z, ¿no es cierto? El nombre de Z, la variable. El primer punto es ZI. Digamos que es 1, 2, 3. ¿Sí? Y acá tenemos el eje de la probabilidad de que los datos, la proporción de los datos, de que exista una proporción de datos menores a este valor en todo el set, ¿no? Una probabilidad de datos menores es de 0.05. Es que es realmente casi imposible que exista eso. Entonces, estaría el punto por aquí. ¿Sí? Y eso sucesivamente. Eso es lo que tenemos en ese gráfico, ¿sí? Vamos a seguir compartiendo la pantalla. Bueno, eso para que le entiendan. No es que se suele utilizar mucho este tipo de gráficos. Como les dije, el histograma es uno de los más utilizados. Incluso el acumulativo no se usa tanto como el histograma y la tabla de frecuencias. Ay, perdón. Ya. Ahora, estos otros que vienen acá es cuando yo quiero ordenar la parte del eje de las probabilidades para que esta curva que se va dando aquí sea lo más recta posible. Lo que sucede es que a veces los datos, un dato puede decirme que vale 3 y por acá hay un dato que valga 20.000. Ustedes se dan cuenta, hay una diferencia muy grande. Entonces, ahí es cuando se utiliza la escala, por ejemplo, esta de probabilidad normal, en que no tiene este espaciado el mismo valor, la misma distancia. Es, por ejemplo, en el de log normal, tenemos en vez del valor de aquí, el logaritmo. Entonces, se va espaciando de tal manera que aquí nos van... obtenemos una curva lo más recta posible. Eso es para los términos visuales. Y eso se traduce cuando estamos utilizando un software, por ejemplo, que, por ejemplo, en Machine Learning a veces se está entrenando un modelo, entonces se le está tratando de decir esto es verde, esto es azul, esto es agua, esto es bosque, esto es suelo desnudo, esto es una quema de un bosque. Y si hay datos muy grandes y muy pequeños, a veces suele confundirse porque yo no le estoy dando un valor como tal, sino le estoy dando tal vez es una clase. Entonces, muchas personas prefieren en vez de darle este valor, decirle este es un A, un B, un C, por ejemplo. O otros le dicen, no, mejor yo aplico la escala logarítmica y ya con eso me evito ese problema. Eso se suele hacer, por ejemplo. Pero no se asusten si se marean un poquito, porque esto ya viene de acuerdo a cómo se van manejando los datos, ¿sí? Esto es como un bombardeo de información, pero vamos a tener asimismo como en la mañana, vamos a tener una clase, una parte práctica y vamos a hacer unos pequeños histogramas. Entonces, bueno, para finalizar esta parte,
Y como preámbulo, esos han sido los métodos gráficos. Ahora, en los métodos numéricos, esos los vamos a ver la siguiente clase, pero hay 3 tipos. Son las medidas de localización, las de dispersión y de las de forma. Entonces, en la localización, estas nos informan acerca de dónde están ubicadas distintas partes en una distribución. Los centros, las colas, es decir, yo tengo un valor y le veo con respecto a todos en dónde estoy. Estoy en la parte máxima, estoy en las mínimas, o si solemos ver diagramas de caja. Entonces, si ese valor está dentro del bigote, o sea que es decir, está entre el aceptable, pero ya estoy cerca de salir de lo normal, o ese tipo de cosas. Medidas de dispersión, se describen aquí la variabilidad de los datos en general con respecto a su centro de distribución. Entonces, siempre se considera cuando se hace dispersión o los gráficos de dispersión ¿no? En Excel, que si los datos están, siempre consideramos una recta, y si los datos están así como rodeando a la recta, es como que se hubiera hecho todo bien. Pero si los datos están muy disgregados alrededor de la recta, quiere decir que no me está indicando nada. Puede ser todo o puede ser nada. Entonces, por eso siempre el marcar una tendencia y el que nuestros datos es como que cerremos un poco los ojos y se puedan ver como en una recta, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, hemos muestrado bien, hemos hecho correcto el análisis. Y se puede decir que estamos asegurando un nivel de confianza en nuestros resultados muy aceptable. Eso, chicos. Hasta ahí preguntas. ¿Tienen preguntas? Inge, ¿cómo era eso de las medidas de forma? De forma. ¿Pero todas o cuál? Porque de forma tenemos los histogramas, tenemos los de probabilidad, de los que hemos visto ahora. No, no, en cuestión de la descripción de los métodos numéricos. De los métodos numéricos. ¿De la última diapositiva? Sí. Ah, o no lo dije. Parece que no lo dije. No lo dijo Inge. Perdón, chicos. Y ahora comparto. Ya. Entonces, en cuanto a las medidas de forma, estos dan información sobre la misma, ¿no? En cuanto a su distribución. Entonces, justo lo que les estaba diciendo, la simetría, la longitud de las colas, los picos. Por ejemplo, voy a dejar de compartir la pantalla para ponerles unos ejemplos en la pantalla. Digo, en la pizarra. Justo lo que les estaba diciendo, pero no les dije el tema. Entonces, pero bueno, eso vamos a verlo, vamos a detallarlo en la siguiente clase, pero digamos que yo tengo datos de la siguiente manera. ¿Cuáles nomás eran? Para darme el ejemplo. Simetría, longitud de las colas y los picos. Por ejemplo, tenemos como que la campana, si se fuera para acá, si estuviera aquí, o si está para acá. Entonces, nosotros vemos que existe, por aquí sí es simétrico, ¿no? Pero por ahí de acá sí tiene simetría, pero tiene una inclinación hacia la derecha. Y esto tiene un valor. Y los datos tienen simetría, o sea, tienen cierta normalidad, pero están hacia la izquierda.
Eso ya lo vamos a ver la siguiente clase. Como les dije, esto está planteado como tema nada más, porque la parte numérica la vemos la siguiente clase. Eso, chicos. Entonces, como ustedes pudieron ver en el aula virtual, yo he subido unos datos, ¿ya? Entonces, bueno, antes de eso, quería que, como si yo les pongo el video es complicado, pero quería que ustedes lo vean, creo que dura 7 minutos y hablemos sobre eso. Entonces, les voy a dar el tiempo que resta justo con la planificación hasta las 7 de la noche para que vean el video que está en la sección de refuerzo del aula virtual. Lo ven y lo comentamos, ¿no? Y para que vean la aplicación de la estadística en ingeniería ambiental. Sí, chicos. Sí, profe. Ya, Sí, profe. entonces, véanlo y en un ratito comentamos sobre lo que miramos, ¿sí?
si ya terminaron de ver el video, chicos, para continuar. Sí, Inge. Ya, chicos. Entonces, ¿cómo les pareció? ¿Sí vieron? Entonces, no solamente es en ingeniería ambiental, sino en todo, ¿no? Pero siempre que realicen un estudio, siempre tendrán de la mano la parte de interpretación y análisis estadístico. De eso no se van a librar, creo que nunca, a menos que lo único que se vaya a realizar es levantamiento de información, como sería un laboratorio, y entregarla para que alguien más lo mire y lo analice. Eso, chicos. Entonces, ahora vamos a la parte práctica. Bueno, les voy a compartir la pantalla para enseñarles unos histogramas y quiero que abran Excel. También para que vayan activando ciertos complementos para que luego vamos a hacer la parte del laboratorio con otros datos, con los que están en el aula virtual. A ver. Bueno, chicos, miren, aquí yo tengo una página de Excel. Entonces, lo que puedo decirles primero como inicio es que Excel es una herramienta increíblemente potente para el análisis estadístico. No sé, bueno, probablemente muchas personas lo utilizan únicamente para registrar datos, por ahí para hacer una media, un promedio, pero la parte de análisis de datos es muy fuerte y hay muchas otras cosas, desde programar macros y ese tipo de cosas hasta, como yo les digo, un análisis más profundo de los datos. Entonces, nosotros acabamos de ver, como les dije, uno de los métodos gráficos más utilizados en descripción, en estadística descriptiva, que son los histogramas. Entonces, si ya todos tienen abierto Excel, lo primero que deberían hacer es activar el complemento de análisis de datos. Cuando nosotros estamos en la ventana de datos, ¿sí? Deberíamos tener esta opción. ¿La tienen? Sí. ¿Sí? ¿Todos? No, en sí a mí no me aparece. No, profe. Ya. No, profe. No, ingeniería. Personas que no les aparece tienen que activarla. Para activarla tienen que ir a archivo, ¿sí? Luego se van a opciones, luego se van a complementos y luego tienen que añadir esa componente. Es la componente de herramientas para análisis. Y aceptar. Y ahí deberían ya tener o reiniciar a su Excel y ya deberían tener. Profe, ¿podría repetir esa parte, por favor? Sí. Deben ir a archivo, a opciones, buscan complementos, está general, fórmulas, abajo está complementos y aquí abajo está un botón que dice ir. Ahí tenemos opciones para activar complementos adicionales y el que debemos seleccionar es herramientas para análisis. Entonces, ya que seleccionan, tienen que darle a aceptar. Entonces, va a tener aquí en datos, siempre va a estar eso en datos. En análisis, van a tener esta opción que son los análisis de datos. ¿Sí? Voy a hacer yo
un histograma con estos datos que tengo en pantalla, pero ustedes lo van a realizar luego. Les voy a dar el tiempo para que lo realicen. Ahora solo atiendan, ¿sí? Pero era importante ya saber si tienen la componente análisis de datos para que vayan viendo dónde deben dar clic y se vayan mirando si es lo que tienen, si lo que yo estoy reflejando es lo que ustedes también están viendo. Ya. Entonces, yo tengo unos datos distintos. Yo ya tengo aquí un histograma, pero ¿cómo lo hice? Entonces, aquí en análisis de datos tengo muchas opciones estadísticas descriptivas y aquí tenemos al histograma. Entonces, seleccionamos al histograma y damos clic en aceptar. Ahí me van a pedir dos cosas principales. La primera es el rango de entrada. Entonces, deberán seleccionar todos los datos de la variable que estemos analizando. ¿Sí? Una vez que está seleccionado, se da un clic a Enter y ya ingresamos ese rango, que son todos los datos que vamos a analizar. Luego viene el rango de clases. ¿Qué les había dicho yo que son las clases? Es cómo vamos a subdividir. Es decir, en este caso, por ejemplo, yo tengo estas clases que he puesto. Estas clases no me las dio el programa, son las que yo he definido. Es decir, yo puse que voy a hacerlas porque ya, bueno, más o menos lo quiero hacer ya así o los datos que yo quiero ver, quisiera ver cómo se comportan en esas clases, entonces eso ya va dependiendo de la variable y ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí para la parte visual he puesto entre 10, o sea, el corte es 10, perdón, es 0, 0. Luego está entre 0 y 10, 10 y 15, 15 y 20, 20 y 25 y así. Y luego entre 45 y más, y al infinito sería, ¿no? Entonces, eso es lo que yo defino. Pude haber definido otras. Ya, voy a hacer con estas y otro ejemplo en el caso que yo defino otras clases o las que ustedes me digan. Acá pongo las clases. Sí. Pone I mayor que, sino que cuando sale, ya van a ver, por defecto ponen la clase que es mayor a la última que ustedes pusieron. Y el rango de salida, bueno, le voy a dar clic, si no lo tienen, en crear gráfico, porque lo que quiero es ver el histograma. Y le pongo un rango de salida para poder verlo aquí mismo. Es lo que me dice en qué lugar voy a insertar mi tabla de frecuencias. Doy clic aquí y le digo, por ejemplo, quiero ponerle acá. ¿Sí? Y doy un Enter. Y ahí está lleno todo. Ahora que está lleno todo, acepto. ¿Sí? Y ahí he creado mi histograma. Entonces he creado con las clases que ingresé aquí. Y como ustedes ven, me salió exactamente lo mismo lo que yo tenía, ¿no? Sino que este está un poco más pequeño, puede agrandar, ¿ya? Entonces, lo mismo, me dice que en esta clase existen pocos valores, pero en la clase que más valores existen es en esta, la que está entre 155, perdón, 115 y 125. Y se tiene un poco más de 10, ¿no? Entonces, sí sería esta, ¿no? 10, entre 110 y 115. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo yo sé qué tan bueno es mi histograma? Porque puedo yo más o menos ver esta tendencia que yo digo, ¿no? Puedo ir viendo cómo se están distribuyendo los datos de acuerdo a sus frecuencias. Pero ¿qué pasa si hago muy pocas clases? Por ahí solo me da dos, como que fueran dos edificios, ¿no? Y no me indica mucho, quiero saber más, con más precisión.
Pero también asimismo, si hago demasiadas clases, es como que si tuviera todos los datos ahí y no, tampoco me están informando nada. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. ¿Quieren ustedes decirme las clases y yo hago las que ustedes me digan? Por ejemplo, claro, entre 0 y 145, que es, son los valores más altos de la variable. Si ustedes se preguntan qué son estas son para luego hacer gráficos de distribución, porque digamos que esta es la variable y si estuviéramos analizando posición, estamos en X y en Y. En X y en Y, este valor. En X y en Y, este valor. Vamos a vamos a hacerle caso únicamente a esta variable. Esta es la variable de interés. Estos vienen a ser como de posición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hagámosle qué clases le podemos hacer. Reduzcamos. De 20 en 20. Aquí. Hagámosle de 20 en 20, entonces. Hasta 140, ¿no? Y la otra ya estaría más que eso. Entonces, acá me voy a análisis de datos, histograma, el rango de datos. ¿Cuál es el rango de datos? Si lo quieren hacer directamente, se aplasta control abajo y se selecciona hasta donde encuentre información. El rango de clases, el que acabamos de hacer con ustedes. El rango de salida, donde lo voy a insertar. Lo voy a insertar aquí. Y quiero crear el gráfico, eso está bien, ¿no? ¿Sí? Ahí tengo ese histograma. Que para hacerlo directamente era control, ¿qué? Disculpe. Sí, por ejemplo, si yo tengo aquí, probablemente en la realidad uno no tiene 500 datos, ¿no? Incluso 500 es bastante, digamos que tiene 1.000.000 de datos, lo que me da Excel. Pero yo no estoy bajando y bajando y bajando. Preferible hago control, aplasto la tecla control, al mismo tiempo aplasto shift y luego aplasto la flecha hacia abajo, que es hacia donde voy a seleccionar. Y si quiero ir hacia la derecha, también hasta la última celda que tiene información, igual. Si tuviera demasiadas a la derecha, hago control, shift, control, shift, derecha, control, shift, abajo. Generando mi cuadrito. Más fácil, ¿no? Y si ven, aquí tengo ya una curva más resumida, también me da mucha información, incluso ven, aquí está la curva normal. Entonces, como yo les digo, así es como se realizan los histogramas, ¿no? Entonces acá me dice cuánta cantidad de datos está en esa clase y eso. Entonces, si cada una de las clases fuera un tipo de suelo, por ejemplo, ya estaría más que definido como yo lo haría, ¿no? Cuando ya son rangos de valores, entonces ya uno hay que ir jugando, viendo cuál me queda mejor, cuál muestra algo, ¿no? Porque aquí sigo viendo cierta normalidad, entonces sí está bien, ¿ya? Acá incluso ya se está separando mucho, ¿no? Es como que ya están demasiadas clases. Eso, chicos, ¿se entendió cómo hacer? Sí, Ángel. Ya, entonces ahí tienen ustedes un set de datos en el aula virtual. Tienen el set de datos.
Inge, pero las clases no tenemos, entonces la ponemos nosotros Claro, mismos. exactamente. Por eso ustedes van a hacer las clases que ustedes consideren. ¿Ya? Inge, ¿y lo de ya. X y Y? Sí. Miren, solo he puesto, ¿por qué les he puesto así? Ahora solo vamos a utilizar, vamos a irnos a la parte que dice World 4. Son datos reales de un lago de Estados Unidos o algo así. ¿Qué es cada variable? Les debo porque no me acuerdo la verdad, pero son datos reales. Ya, estas son las ubicaciones X y Y, que eso no lo tomen en cuenta ahora. Estas son dos variables, la variable B y la variable U. En la actividad está especificado lo que tienen que realizar. ¿Qué es lo que van a realizar? Voy a hacer aquí con la variable B. Van a hacer el histograma de frecuencias, ¿sí? Obviamente al mismo tiempo sale la tabla de frecuencias, ¿no es cierto? Como resultado. Entonces van a irse a datos, van a hacer el análisis, van a poner el histograma, van a poner el rango. Si, como les dije, quiero que realicen de la variable B. Ingeniera, disculpe que te interrumpa. Sí. Lo que pasa es que no sé si yo hice mal o qué fue, pero no me aparece lo de análisis de datos ahí en la pestaña. No sé si Ya le reviso, no ya sé le si- acabo de compartir la pantalla. Acabo de explicar ya. esto y compartimos pantalla y vemos, ¿ya? Ya, ingeniera, listo. Entonces, vamos a la variable B. Estábamos eligiendo el rango de los valores, control shift hacia abajo. No estoy segura si la B no tendría que ir, solamente los datos. Que si no, luego pasa el error. Ya, estamos acá. Análisis de datos, histograma. Vamos a elegir los datos desde el dato inicial hasta el final, control shift hacia abajo. El rango de clases no tenemos. Entonces ahí debí primero hacer eso, ¿no? Entonces aquí ustedes le ponen y entonces, ¿qué es lo que haríamos aquí, por ejemplo? Entonces, esta parte les voy a ayudar, claro, porque aquí son muchos datos, ¿no? Entonces, hagámosle así. Les voy a decir, igual lo pueden ustedes comprobar. Vamos a ver el mayor. Para, sabiendo el menor y el mayor, nosotros ver de cuánto en cuánto hacemos nuestras clases, ¿les parece? Entonces, poner el max. De aquí, y hago control shift. Y quedo en shift hacia abajo para quitarle la variable. Entonces, anoten, el máximo es 1528.1 y para la otra variable es 5190. Eso anoten. Para la variable, ¿cuál es la primera? La B. Sí. Les voy a poner en el chat esto, ¿no? Dígame. ¿Podrías repetir cómo le sacó el máximo, por favor? Ya. Con todo ya les pongo ahorita en el chat también. El máximo. ¿Me pueden decir el nombre de la primera variable? ¿Es B o U? V. V. Y el máximo. Ya.
A ver, ¿cómo hice? Cuando uno quiere hacer una función en Excel, lo que se hace es poner el igual y empiezo a escribir lo que quiero realizar. Entonces quiero sacar el máximo. Ya me salió, ¿no? Le doy doble clic y tengo que seleccionar el rango de la fila o la columna de lo que yo quiero realizar. Entonces, con el mismo principio que les había dicho, como son tantos datos, hago control, shift y ahora hacia arriba. Pero como se me quedó seleccionado la B, y eso no está bien, ya me va a salir un error si le pongo ahí enter. Ahora vuelvo a aplastar así en la selección, alzo las manos, luego aplasto shift y una vez hacia abajo. Si yo aplasto más veces, voy deseleccionando más, ¿no? Ahí sí estamos bien y le doy a Enter. Entonces ese es el máximo. Y como el de al lado es igual, son las mismas cantidades de datos, lo que hago es pasarle lo que hice antes. Lo le arrastro y hice exactamente lo mismo, pero para esta fila de acá. ¿Sí? Listo, Inge, gracias. Ya. Entonces, con todos esos valores, claro, no es el objetivo de la clase, pero igual vamos aprendiendo. Sí, como les dije, Excel es muy bueno. La mayoría de las personas que investigan se sienten más cómodas con esta herramienta y la tienen al alcance de sus manos en todo momento. Ya, entonces, una vez definidas estos dos valores, entonces, bueno, les voy a poner aquí para... No cancelar, creo que ya se me... ¿Cuáles eran, chicos? Díctenme. ¿De B cuál es? Era 1528.1. Y de U. 5190.1. Ya. Entonces, listo. Eso es solamente para yo saber. Entonces, de cuánto en cuánto quisiéramos hacer las clases. Podemos hacerle de 50 en 50, o de 100 en 100, pongámosle. 200. Luego lo que hago es seleccionar eso para que como que agarre el patrón de lo que estoy sumando ahí. Y Excel me dice, lo que estás haciendo es sumando de 100 en 100, entonces agarro el puntito y arrastro. ¿Hasta dónde? Hasta que abarque más o menos esa cantidad de clases, ¿no? Estamos en 500, pongámosle 1600, a ver cómo nos va. ¿Ya? Una vez que tengo las clases, vamos a análisis de datos, histograma. Vamos a seleccionar el rango. Vamos a hacer primero de... Esas clases son para B, ¿no? Porque me basé en esta primero, ¿no? Les voy a coger B, abajo, Enter. Y ahora el rango de clases de B. Es de 0 a 1600. ¿Para dónde quiero pegar la tabla? Voy a pegar a... Puede ser ahí, ahí. Ya está. Y ahora sí aceptar. ¿Sí? Entonces, este es mi histograma. ¿Qué es lo que quiero que hagan ustedes? Que elijan otras clases. Por eso es que sabemos el mayor, es decir, que hasta dónde va a llegar la información. Yo pude haber puesto más abajo, pero ya no voy a tener nada de información. Las clases es la cantidad, claro, clases, la cantidad de veces que está separado en esta sección. Entonces puedo tener 2000, 3000 y eso, pero no voy a tener información porque no hay información. ¿Ya? Entonces, así me salió a mí. A ustedes vamos a ver cómo les sale, ¿sí? Entonces, no voy a cerrar la clase, voy a esperar a que ustedes trabajen
y nos vamos a revisar en cuánto tiempo sería. Serán unos 20 minutos. Inge, pero en las clases de cuánto en cuánto debemos hacer. Eso defínanlo ustedes. Ustedes tienen que llegar, cuando hagan en B, tienen que llegar a más o menos de esto, ¿no? A 1528. Lo pueden hacer de 50 en 50, de 200 en 200, de 25 en 25. Váyanle viendo ustedes. Como les digo, no se maten sumando, sino, por ejemplo, si hacen 0, 50. Hasta ahí ya creo que está definido lo que estamos haciendo, que estamos sumando 50-50. Y le bajan y ahí se va haciendo para todos, ¿no? Queremos llegar hasta que cubre el máximo, 1528, hasta ahí tengo 1100, 1200, Inge, pero 1500. no anotamos el máximo, ¿verdad? Solo eso es opcional, usted lo puso ahí como para guiarse. Sí, eso no interesa. Eso es para poder nosotros definir qué clases vamos a hacer. Pero sin ese valor es medio raro porque pónganse yo sin saber cuál es el máximo, yo a simple ojo voy a demorarme por ahí unas 2 horas y encontrando el máximo me es más fácil, ¿no es cierto? Y tal vez luego no vi bien y sí hubo valores entre 1500 y yo parece que no lo vi y dejé antes. Entonces, por eso es que yo estratégicamente veo cuál es el máximo. Entonces, ahí estoy segura de que ningún valor voy a dejar afuera. Entonces, por eso las clases de cuánto en cuánto, o sea, cuántas clases hagan, no importa, sino que abarquen todos los datos, ¿no? Sí, chicos. Entonces está bien vernos en 20 minutos, que son las 7:30, sería 10 para las 8. Y ahora sí, con el compañero que tenía el inconveniente, voy a dejar de... Inge, una preguntita. Sí. Debemos hacer para B y para U, ¿verdad? Y debemos hacer de las 4 hojas de cálculo que están ahí o solo de la una. No, solo de la que dice Word 4. Por eso Ya. en la actividad de la clase está descrito lo que tienen que realizar, porque también lo van a subir. Entonces van a hacer luego un Word en el que van a capturar, no me van a poner estos valores, sino solamente el histograma, ponen como título, histograma de U. Y le pegan la captura de esto, ¿no? De la tablita con esto que se vea. Y luego ponen histograma de B y le ponen igual la tablita con su histograma. Ah, y ahí en la actividad les había puesto que... Vamos a verla. Inge nos puede poner más tiempo. Bueno, chicos, no, yo solo a esa hora voy a ver cómo les ha ido. El tiempo van a tener más, pero para no dejarles solos y si tienen algún inconveniente, a esa hora otra vez nos reunimos para ver si está todo bien. ¿Ya? Miren, estamos haciendo en Excel. Dice, se realiza un histograma de frecuencias, uno para cada variable, o sea, uno para la variable U, así como, bueno, error, y otro para la variable V, ¿sí? Las clases son a elección, o sea, ustedes definen las clases, pero tienen que abarcar toda la información, ya por eso vimos cuáles eran los valores máximos de U y de V. Al final van a terminar con una descripción de los datos. ¿Qué es lo que van a decir? ¿Tengo cuántas clases? Van a decir, tengo tantas clases y la clase que menor información tiene es tal clase. La clase que más información tiene es tal clase. Y la clase que tiene más información sería esta clase. Y se tiene una distribución, no sé, normal o ¿qué sería? ¿O qué más podrían decir? ¿Alguien me puede decir algo sobre este gráfico? O digamos, las clases que más
frecuencia tienen son las que están entre 100 y 700. Y las que menos datos tienen son la de 0, la de 1000 y la de 1100, ¿sí? Si ven, son cosas que ustedes están viendo en la gráfica, ¿ya? Si tienen alguna inquietud, por eso digo, vamos a verlo 10 para las 8. Si ustedes me dicen, ¿qué puedo decir? Mire, esto me salió a mí. ¿Qué puedo yo decir? Ya, entonces le vemos, ya yo le digo, y después de eso añade a su documento, lo guarda en PDF y le sube. Esa es la actividad, ¿sí? Ahora, con el compañero que todavía no puede añadir la herramienta, o ya le pudo añadir para que me comparta la pantalla. No, ingeniero, todavía no, yo te comparto. Ya. Le estaba poniendo aquí, ingeniero, usted nos dijo en archivo. Y ahí ponía las opciones. Y ahí le ponía los complementos. ¿Cuál de todo es? ¿El No. VA o el primero? No, es el que está abajo, el botón que dice ¿Este? ir, abajo de todo. Ah, ir. Abajo, dice ir. Ajá. ¿Pongo aquí? Sí, clic ahí. Ah, y ahí la de aquí, ¿verdad? Sí, Ya, ahí sí. aceptar. Para análisis, ya. Aceptar. Ahí ya me apareció. Análisis de datos. Ya, listo. Entonces nos vemos ya para Ingeniera, las... muchas gracias. ¿Sí? Ya, listo, suerte. Ya.
chicos, alguien está levantando. ¿Qué pasó? Sí, Inge, ¿qué pasó? Disculpe, no lo escuché. Que las personas que levantaron la mano es porque terminaron o tienen alguna inquietud. O sea, sí terminé, Inge, pero profe. no sé si estoy bien. Entonces, por eso Ah, tenía eso. ya, entonces esperemos, como les dije, y es para las 8 para revisarlo y concluir, ¿sí? Ya, Inge, gracias. Inge, Sí, dígame. Inge, verá, a mí no me sale esa parte de esa ventanita que es lo de análisis de datos. Ya, comparta pantalla para ayudar. Inge, ¿sí puede ver? Sí, ¿Sí se ve el Excel? sí, sí, pero ahí está análisis de datos. ¿Dónde? ¿Soy ciega? Al lado derecho, al final, dice análisis de datos, al final. Ay, ahorita ya me ha salido, gracias. Ni me he fijado de la desesperación. No se preocupen, que no. Bueno, les entiendo, pero no. Cualquier cosa me dice. Ingeniera, yo ya terminé. Si le puedo compartir pantalla de pronto para ver Lo que si está bien o está mal. ¿Cuántos terminaron? Ya se hicieron todos, que para no interrumpir, eso decía que o terminen y vayan levantando la mano para yo más o menos cuando sea prudente ya empezar a revisarles, ¿ya? Porque si no, complicado. Sí, levanten la mano y ahí veo que estén más de la mitad al menos para ya empezar. Si no les interrumpimos. Lo que sí no, profesora, lo que sí no entendía era, no sé por qué mi Excel, cada que yo le hacía, cada que yo ya le ponía los datos de entrada, las clases y para hacer el histograma me salían en otra hoja. O sea, se me creaba una hoja nueva. Ah, sí, es que hay esa opción. La otra opción es que yo ponga en dónde quiero que no debió haberle puesto, sino la que viene por defecto le da en otra pestaña. Ya, Ya ya. cuando le explico. Ya, ingeniera, listo.
Profe, Dígame, Karen, ¿qué pasó? es que tengo un problema con eso de la ventana donde que sale análisis de datos. A mí me salen otras cosas. ¿Ah? A ver, compartamos la pantalla para ver. Ya. Ya, sí se puede ver ahí. No, se está cargando, creo. Ya, ahí sí. Ya. Ay, espérame un ratito que es. Ya. En la parte de acá de datos me sale de esta manera. Así. Ah, no, profe. No, ya se me arregló. Disculpe. Ya, nos vemos. Ya, chicos, entonces, si alguien quiere compartir con que tiene alguna duda, parece que Jefferson metía y para ir concluyendo, ¿sí? Y disculpe, no se le escuchó bien. Chicos, que si alguien iba a compartir la pantalla, que quería hacer una consulta, con todas las indicaciones están ahí en la actividad, ¿no? Van a subir un PDF, como les dije, capturen la pantalla. ¿Por qué les digo? Yo sé que es posible guardar en PDF desde Excel, pero si ustedes ven luego, como probablemente tienen en bastantes zonas del Excel, se guarda como hoja y luego se va a cargar cortadas las gráficas. Entonces, preferible guarden una captura, ponen en Word, hacen lo de la observación al final, es decir, qué observan de su gráfico, de su histograma, tanto de V como de B, digo de U como de V, y luego le convierten le guardan como PDF y le suben. Inge, Sí. yo podría compartir mi gráfica para ver si me podría ayudar, por favor, porque no sé qué es lo que pasa, pero no se me hace el histograma número 2. Entonces, le voy a compartir, por favor. Allí se ve, Inge. Me sale un error, no sé por qué. Y no me sale así como me salió en el histograma número 1. Me salió esto con un error. O sea, le puedo hacer de nuevo para... Allí. Aquí está, ya me sale seleccionado la parte esta del rango de entrada y la clase.
Y el rango de salida que le podría poner aquí. Le pongo aceptar y me sale así. Sí, está bien, porque es otra variable. Si nosotros hacemos, o sea, ¿qué es lo que me está diciendo? Que la mayor concentración de datos está en la clase de 200, ¿no? En torno a los 200. Ahí se encuentra la mayor concentración. Podemos abrirle al histograma, hacerle más alto. Para que la parte de las frecuencias, ¿sí? ¿Sí ve? Ahí está. Ah, ya. Entonces, pero no puede salir igual porque es otra variable, ¿sí? Ah, Por ya. eso es la diferencia de tener, por eso les pedí hacerlo de tanto de la variable v como de la variable u. En un lado está una concentración homogénea y por el otro lado es como que la tendencia de concentraciones están más en la clase de los 200. Sin embargo, solo en esa, porque después ya se distribuyen más homogéneamente en las clases, ¿no? Y las otras, las súper pequeñitas, pero sí tienen datos. Sino que lo que sucede es que como hay una clase que tiene demasiada cantidad de datos, esa hace que las otras se vean mucho más reducidas a escala. Entonces, pero está bien. Supongo que así les salió a la mayoría. Ya, Inge, gracias. Eso era mi duda. Ya. ¿Alguien ¿Puedo más? compartirlo yo, ingeniera? ¿Puedo compartirlo yo? Sí, yo. Era para Yo que también me puedo compartirlo luego. Era para que me indicara lo de lo que me decía de que por qué aparecía en otra pantalla, porque no, ni yo entendía. Sí. Vamos con Jeff. No sé si ya puede ver, ingeniera. Sí. No sé si se da cuenta que aquí tengo una hoja número 1, que fue donde se me hizo la primera. Sí. Y aquí hay una hoja 2 donde se creó la segunda. En la primera clase que iban de 180 a 180 y en la segunda unas de 130 a 130. Entonces, no sé cómo se puede poner para que aparezca el mismo. Voy a compartir mi pantalla. ¿Por qué? Porque cuando se le despliega las ventanas de exposición, yo no puedo ver. Entonces voy a hacerlo yo para que vea dónde debió hacer clic. ¿Sí? Ah, ya. Ya, entonces estamos así, ¿no? Entonces, análisis de datos, todo bien. Entonces, aquí se debe tener activo en un libro nuevo, pero o en una hoja nueva, pero es en un rango de salida. Entonces, ahí te dice en qué lugar voy a insertar los resultados. ¿Sí? Ah, ya le entendí, ingeniero. Ahí sí. Sí. Ingeniero, una pregunta, ¿y solo tomamos captura de la gráfica o también con los datos? No, los datos no, solo la gráfica con la tabla de frecuencias que tienen las clases. O sea, el resultado, cuando le sale el resultado, le sale la tabla de frecuencias con el histograma. Eso, para la variable U y otro para la variable V. Y también al final van a poner, al final de cada histograma van a ustedes digitar lo que observan. ¿Sí? En donde hay más datos, donde hay menos datos y eso. Lo que ustedes pueden observar, porque eso es lo que se hace siempre, ¿no? Tienen el resultado y luego interpretan lo que están observando. Ya. ¿Quién compartió la pantalla? Yo Inge, ¿sí me escucha? Sí. Ya verá, sí hice. Y es este de aquí.
pero me salen así super valores, bien chiquitos. Sí, es el mismo caso de pues, Cintia, me parece que era, no recuerdo, creo que sí. Entonces, está bien, ¿por qué? Porque es otra variable. Y es una variable que tiene mayor concentración de datos en la clase de los 200. Pero está bien, por eso mismo les dice hacer de dos variables, porque cuando ustedes ven gráficas o histogramas como los que ya les enseñé en clase, dicen está bien. Y cuando ven este otro histograma piensan que es un error, y no es un error, es lo que ustedes tienen en campo. Eso es lo que están viendo. Entonces, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay menos? Pero como les digo, como hay tantos en una clase, eso hace que las otras clases se vean muy pequeñas, porque como tienen que estar las dos en una misma gráfica, la otra se lleva mucho protagonismo, o sea, se hace ver y las otras quedan muy pequeñitas. Pues si le hacemos más grande, se puede ir viendo. Más grande en lo vertical. Ya, entonces está bien. Si a todos les salió así, está muy bien. Quería ver algún otro chico que lo haya hecho digamos, de Inge, 600 en 600 y así. Um, Inge, ¿le puedo compartir mi pantalla para ver más o menos lo de los resultados? Yo también le hice del rango de 100, pero los resultados podrían ir así como, por ejemplo, clases con mayor información, colocarle, por ejemplo, los de 50, 200, 650, así. Estaría bien. Con menor información y así para el otro. Histograma de clase U. El de clase con mayor información eran los de 0. Y los de menor información podrían ser estos de aquí así. Estaría bien. sí, sí, está bien. ¿Qué le iba a decir? Aunque sí me gustaría que lo vayan digitando, porque ese es un entrenamiento para escritura, interpretación de resultados. Ya se van entrenando y luego ustedes no se dan cuenta y ya cuando vean este tipo de cosas ya van a empezar a decir, mira, si ves este sesgo, si ves cómo las frecuencias están muy concentradas y cuando empiezan a manejar estas cosas, por ejemplo, desde que empezó la clase hasta ahora, absolutamente el 100% de ustedes tiene claro lo que es un histograma, ¿sí o no? O por lo menos está en su vocabulario. Entonces, ese es el fin de la clase, ¿no? Entonces, cuando ustedes van cada vez entrenándose en escribir, ya cuando hagan su tesis, interpreten las gráficas, no van a estar pataleando, va a decir, es esto, pasa esto, y ya solo tendrán que buscar el por qué, o sea, qué pudo haber pasado, y eso es algo en lo que se están formando y no va a haber problema. Eso, chicos, si hay alguien más, y si no, ya estaría terminada la clase del día de hoy. Creo que está activo hasta las 9 de la noche, no creo que necesiten más tiempo. Tomen en Inge, cuenta. solo Sí, quería hacerle una pregunta. Es que cuando yo tomo las capturas de la frecuencia y eso, sale feo. ¿No se puede hacer mejor en una tabla en el Word, poner la frecuencia y eso? sí, si usted quiere, no hay problema. Yo Ya. decía para evitarles la fatiga, como ya deben estar cansados y que ya lo hagan, porque para mí lo importante ahora es que se entienda. Y habrá tiempo también en el momento que les pida que esté todo bien hecho y también bien bonito, pero está muy bien. Si lo quiere hacer perfecto, felicitaciones. Ya, chicos, entonces que tengan una buena noche, merienden bien y nos vemos la próxima clase, ¿no? Hice una preguntita antes de Sí. irse. En la tarea tenemos que subir una descripción sobre los resultados. Un ejemplo de qué puedo hablar. Eso les digo, ven el histograma y empiezan a escribir 2 o 3 líneas. El histograma muestra que de acuerdo a las frecuencias de datos, la mayor concentración de datos está en la clase tanto o en la clase tal de 100, 200, 300.
La menor concentración de datos está en las clases A, B, C, lo que ustedes están viendo. O si ven que existe homogeneidad, es decir, que las 4 clases como que tienen la misma concentración, digan, las 4 clases, la clase A, B y C, como que tiene, bueno, no como que tienen, las clases A, B y C tienen similares concentraciones a nivel de frecuencia, ¿sí? Entonces, si ven cómo van diciendo sus resultados en un lenguaje interpretativo, estadístico, eso es lo que yo quiero que se entrenen un poco en eso. ¿Sí? Ya, listo, Inge, muchas gracias. Solo era igual 4, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, solo el igual 4, la variable U, la variable B. Son 2 histogramas con sus tablitas, tal como les arroja el Excel cuando en histograma, nada más. Y la interpretación del uno, tanto como del otro. Ok, muchas gracias. Ya, chicos, ahora sí, me despido hasta la próxima clase. Cuídense. Bien. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Profe. Chao, chicos.